Hola, hoy en Edúcate con Lina hablaremos sobre la muerte en la civilización egipcia. Lo primero que debemos decir es que Egipto es un regalo del Nilo. Escribía Heródoto alrededor del siglo V antes de Cristo. Heródoto fue, digamos, el primer viajero que habló que escribió sobre estas tierras, impresionado pues sobre la belleza de este sitio. Digamos que estaba regado por las aguas del río Nilo, que eran pues muy adorados por los faraones. Desde la unificación de los pequeños imperios, de los primeros reinos que existían alrededor del Nilo, estos grupos fueron dominados por o gobernados por la figura del faraón. ¿Cierto? El faraón es la especie como de un monarca, un todopoderoso, que estaba en la cúspide de ese sistema político y que estaba, digamos, apoyado en su poder por la figura del visir y por la figura de los sacerdotes. Ahora bien, todas las civilizaciones a través de la historia, de una u otra forma, han encarado el problema de la muerte de distintas formas. Pero en el caso de los egipcios, el desarrollo del tema describe a su civilización, digamos, más que cualquier otro rasgo. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte. Sí, ellos pensaban que el alma del difunto viajaba al más allá en espera del cuerpo, pero para eso pues había que conservar el cuerpo en buen estado, ¿cierto? Por eso era imprescindible que una persona no se descompusiera después de la muerte, ya que según las creencias de los egipcios, la desaparición del cuerpo llevaba consigo la pérdida de la vida eterna, ¿cierto? Del alma, que estaba basada en la antigua creencia de que el hombre estaba compuesto por un cuerpo inmortal y por dos elementos pues más o menos espirituales, que era el Ba, que era, digamos, un componente de la parte espiritual del hombre, y el Ka, que era como esa fuerza vital, ¿cierto? Era el alma, por decirlo así. Era como ese principio universal e inmortal de la vida. Ahora bien, para los egipcios la muerte era como el inicio de una nueva forma de vida. Sí, la religión egipcia decía que los seres humanos estaban formados por un cuerpo y por un alma, ¿cierto? Que era el que estaba hablando ahorita, que era el que se llamaba el Ka. Pero cuando el cuerpo moría, el Ka pasaba a la vida de ultratumba. Pero para que eso fuese posible, el cuerpo debía permanecer incorrupto, ¿cierto? Y por eso la familia lo embalsamaba. Entonces el difunto, guiado por Anubis, se presentaba ante un tribunal de Osiris, que era quien debía juzgar su vida terrenal, para ayudarlo en cierta forma a superar ese juicio. Se utilizaba el libro de los muertos, que era pues la recopilación de las reglas, ¿cierto?, sobre cómo debían comportarse ante ese tribunal de los muertos. Ahora bien, ¿quién era Osiris? Osiris, en el mito inicial, Osiris era el bien, ¿cierto? Representaba el bien. Osiris es asesinado por su hermano, que era Set, que era el mal, quien lo arroja al Nilo, y es donde lo encuentra Isis, que con su amor pues le devuelve la vida. Y con esa resurrección se establece el triunfo del bien sobre el mal. Entonces Osiris fue como un héroe fundador de la nación egipcia, ¿cierto? Es quien enseña a los hombres a la civilización, le enseña las leyes, le enseña la agricultura y cómo adorar a los dioses. Ahora bien, si el difunto superaba ese juicio, podía entrar al más allá, ¿cierto? Donde volvía a sus actividades cotidianas. En los tiempos antiguos, en los primeros tiempos, solamente los faraones y los altos personajes eran considerados importantes para esto. Incluso las primeras tumbas fueron unas sencillas construcciones rectangulares de escasa altitud que recibían el nombre de mastabas, y de la superposición de las mastabas surgen lo que son las pirámides, ¿cierto? Entonces, posteriormente, en lo que fue el Imperio Medio, la creencia del alma o de esta inmortalidad del alma se va a extender a todas las clases sociales, de manera que esa práctica de la momificación se hace pues mucho más corriente. El miedo a los saqueos, el miedo a los robos, hizo que en el Imperio Nuevo los faraones, ¿cierto?, comenzaran a enterrarse en hipogeos. ¿Qué eran los hipogeos? Eran grandes cámaras funerarias,
lujosamente decoradas y que estaban pues enterradas bajo la tierra. Así a nivel general pues vemos cómo los egipcios creían en la vida después de la muerte. Sí, la muerte era concebida como esa separación de esos elementos, pero aunque esos elementos se separaban, esos elementos espirituales necesitaban del cuerpo, ¿cierto? Por lo que había que mantenerlo incorruptible, y por eso ellos les hacían ofrendas de alimentos, lo rodeaban de todas las comodidades que tenían en la vida. Entonces al comienzo, por ejemplo, de la época predinástica, los cuerpos se momificaban de forma natural, al ser enterrados en pocas, digamos, en tumbas poco profundas, en la tierra caliente, ¿cierto? Y se rodeaban pues de los útiles y las provisiones que iban a necesitar en ese más allá. Pero digamos que durante el Imperio Nuevo se daba una transformación, y como creían que el muerto pues iba a, digamos, a tener una nueva vida en la tumba, la momia era enterrada con comida, con muchas de sus posesiones terrenales, pues para facilitarle, digamos, la vida, ¿cierto? En esa nueva etapa. Vemos así, o ya concluyendo, pues la religión era un aspecto que permeaba en todos los aspectos de la vida del antiguo Egipto, como un elemento legitimador de ese poder. Estaba la figura del faraón, ¿cierto? Que era como considerado el intermediario entre los dioses y el pueblo. El Estado a raíz de esto pues invertía buena parte de sus recursos en lo que era la construcción de los templos, en lo que era la organización de los rituales, y en muchos de esos templos pues vamos a encontrar otros rasgos característicos de la sociedad egipcia, como fue la escritura jeroglífica, cierto que aunque en su origen pues fueron la primera forma de escritura de Egipto, pues van a acabar siendo sustituidas posteriormente por otros sistemas mucho más simples, y que van a quedar pues reservados específicamente pues para los templos, para los monumentos. Vemos así entonces cómo la muerte para los egipcios no tenía el mismo significado para el resto del mundo, ¿cierto? Ellos creían que para alcanzar la vida eterna debían hacer todo lo que estaba en sus manos pues para poder conseguirlo. Muchas gracias.